El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, el embajador Milos Alcalá, y fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil. Embajador, gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con esta especie de nuevo orden mundial que estaría naciendo luego la decisión unilateral de Rusia de invadir Ucrania, con las consecuencias que esto ha tenido. Yo le pediría un comentario inicial al respecto, embajador, lo escuchamos. Sí, el 24 de febrero fue una fecha oscura, porque marca una página de historia de la humanidad en donde una de las potencias del mundo, que en el 45 había votado para que nunca más se realizara una guerra, interviene y militarmente poniendo el rechazo a todo lo que significa la convivencia pacífica, los derechos a la vida, la promoción de los valores que la misma Rusia de Stalin había suscrito con las otras cuatro grandes potencias: Reino Unido, Estados Unidos, Francia y China. Esta intervención militar, igual que fue sorpresiva porque había señalado que los 200.000 militares en la frontera no iban a intervenir en Ucrania, mostró una mentira y otra vez generó una reacción inmediata a nivel de la comunidad internacional. Vimos como el mismo 24 de febrero se reunieron tanto los organismos regionales, la Unión Europea, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la OTAN, el G7, los parlamentos del mundo, tanto los de gobierno como los de oposición, condenaron enfáticamente a Rusia. Rusia no se esperaba esa sacudida. Una sacudida que se ve en la votación de la Asamblea General de hoy, en donde puedes levantar los dedos de una mano y te sobran dedos de los que han apoyado expresamente la resolución, entre ellos la misma Rusia. Cuando vemos las intervenciones, el rechazo en todos los niveles, el económico, el político, el deportivo, el cultural, el aislamiento de Rusia es terrible, con una salvedad entre esas muy pocas naciones, Corea del Norte, Siria, Bielorrusia, que respaldan a Rusia. Está lamentablemente Venezuela como cómplice de una intervención militar rechazada por absolutamente toda la comunidad internacional e inclusive por los partidos de izquierda que en las discusiones han rechazado la intervención militar. Resulta realmente insólito que haya un país que respalde una intervención militar violando las disposiciones internacionales, violando la Carta de las Naciones Unidas, violando todo lo que significa el compromiso por respaldar a un Estado que es independiente, y todo lo que significa en pérdida de vidas humanas, todo lo que significa los cientos de miles de refugiados, todo lo que significa el desequilibrio causado no solamente en Rusia y en Ucrania, sino en todo el mundo. Ahora, embajador, ¿qué significa que más de 140 países hayan aprobado esta resolución rechazando la invasión a Ucrania? Lo escuchamos. Significa un total aislamiento de Rusia y de aquellos países que lo han apoyado. Significa el rechazo a la prepotencia de invadir la soberanía de un país libre, democrático y soberano. Significa el rechazo a la locura bélica que pretende un país, una de las potencias nucleares, invadir, y no solamente invadir a Ucrania,
sino que está prohibido el uso de la fuerza en la Carta de las Naciones Unidas, sino la amenaza del uso de la fuerza nuclear. Cuando uno ve las amenazas que ha hecho Putin sobre el uso de la fuerza, bueno, realmente es otra violación al derecho internacional que por supuesto es rechazado, y además de eso, lo que ese aislamiento lo que significa es no solamente el aislamiento de Rusia, sino de los cómplices que lo han acompañado en esta aventura. Bueno, acerca de las consecuencias, porque muchos se preguntan, bueno, ¿cómo detener a Putin? Porque en la práctica lo que está haciendo es destruir palmo a palmo a Ucrania y a sus ciudadanos. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, mira, la provocación de Putin no solamente es contra Ucrania, sino contra el mundo. Hay que actuar firmemente, y creo que ha sido excepcional el comportamiento inmediato de toda la comunidad internacional. Vimos cómo en el pasado Rusia pensó que podía hacer lo que le daba la gana, porque intervino en Crimea y no pasó nada, intervino en Georgia y no pasó nada, intervino, o sea, hubo amenazas pero no lo suficiente, intervino en Bielorrusia para aplastar a la oposición al ejército ruso y no pasó nada, intervino en Kazajistán y no pasó nada, pero esta vez el rechazo ha sido tan unánime que no se lo esperaba ni Putin, ni siquiera Ucrania, ni mucho menos los otros países. Ahora, caer en la provocación para, como dicen algunos, bueno, ¿por qué no se detiene esa locura y se envía a la OTAN y se envía al ejército? Es decir, es llegar a darle una respuesta al que es victimario, convertirlo en víctima y además poner en riesgo la paz mundial. De manera que yo creo que ahí hay que actuar con mucha firmeza, pero con mucha cabeza fría para ir aislando esto, lo que se ha venido haciendo, aislándolo de exportar gas, aislándolo de utilizar la banca, aislándolo de los espacios aéreos y portuarios, apoyando a Ucrania, que por cierto ha mostrado una valentía extraordinaria. Y lo otro, el ridículo que ha hecho Putin, de que había anunciado el primer día que iba a ser una guerra relámpago, y bueno, ya llevamos 7 días. Por supuesto, pensar que la pequeña Ucrania pueda derrotar a Rusia es absurdo, una de las potencias nucleares mundiales. Pero lo que puedo decir, independientemente de lo que suceda, que Rusia podrá ganar una batalla, pero perderá la guerra de la credibilidad. Un país con un potencial de jugar en el equilibrio geopolítico mundial un rol importante. Bueno, cuando habla el señor Sergei Lavrov, como vimos en las Naciones Unidas, en la Comisión de Derechos Humanos, se levantaron todos para salir de la sala para no escuchar al canciller ruso. Eso es un aislamiento, eso es una situación en la que, y al mismo tiempo respaldar desde el punto de vista humanitario a los ucranianos, desde el punto de vista, hay un precedente importante que es dotar a Ucrania de la respuesta ante este criminal ataque que viene realizando. Yo creo que este aislamiento nunca lo pensó Putin que iba a realizarlo, y eso va a significar también internamente una reacción a miles de rusos presos por rechazar y por protestar por la invasión militar en un país hermano como es Ucrania. Una pausa para publicidad. Regreso, quisiera referirme justamente a una declaración ofrecida por el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Él dijo algo así como que una tercera guerra mundial sería nuclear y destructiva. ¿Cómo responder a una declaración de esa naturaleza? Le ruego permanezca unos minutos más. De regreso, quisiera su comentario. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750,
la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Vamos amigos en Conexión 750 hablando acerca del alcance de este conflicto, de esta guerra iniciada por Rusia contra Ucrania, el rechazo de la comunidad internacional y lo que algunos consideran un nuevo orden mundial que se estaría gestando dependiendo de cómo avancen los acontecimientos. Nos acompaña el embajador Milos Alcalá. Yo les hago una inquietud. Porque una vez más apela al expediente de la amenaza el canciller ruso hablando de una posible tercera guerra mundial nuclear y destructiva? Yo le pedí un comentario acerca de este tema, lo escuchamos. Sí, el primer comentario es el nerviosismo ante la pérdida. La gran potencia rusa que pensaba dominar, como lo hizo en los casos que señalaba antes, y que pensaba que iba en 24 horas a aplastar toda Ucrania, 30 ciudades han sido bombardeadas, cientos de tanques han sido enviados y no ha podido hacerlo, muestra la desesperación. La otra es las sanciones que muestran la debilidad en estos momentos en la fuerza económica de Rusia, que no puede mantener el operativo militar, porque en vez de comprar carne, pan, medicinas para el pueblo ruso, lo está gastando en misiles, en tanques, en cohetes, con el lógico empobrecimiento y las grandes dificultades que ya está teniendo. Pero además, desde el punto de vista del derecho internacional público, es terrible esta amenaza, porque hasta ahora nunca se ha amenazado tan directamente con el uso nuclear como lo ha hecho Sergei Lavrov y como lo hizo el mismo Putin. Porque en el derecho internacional, cuando en el 45 se crearon las Naciones Unidas, se dijo nunca más a la guerra. Y por eso es que en la Carta no solamente está prohibido el uso de la fuerza, sino está prohibido la amenaza del uso de la fuerza. Y esa amenaza del uso de la fuerza es violación del derecho internacional, y las naciones del mundo en su votación en la Asamblea General han demostrado que es un Estado paria, un Estado que está aislado, pudiendo jugar un papel importante, porque no hay duda que Rusia es un país importante, pero se ha aislado por la torpeza de querer, por la locura, por la megalomanía del señor Putin de querer dominar y de hacer lo que le da la gana. Y en la comunidad internacional tú no puedes hacer lo que te da la gana, y mucho menos amenazar como lo ha hecho Sergei Lavrov. Ahora, el tema de Venezuela, embajador, ¿qué impacto puede tener esta situación para nuestro país, tomando en cuenta la cercanía del régimen venezolano con el régimen de Vladimir Putin? Lo escuchamos.
Mira, permanentemente el régimen dice a nivel internacional que la enorme crisis que vive es por las sanciones que ha tenido Venezuela y que por eso es que no hay comida, por eso es que los hospitales están colapsados, por eso no hay agua. Todos sabemos que eso no es verdad, porque el colapso viene desde antes y los 6 millones de venezolanos han estado antes. Pero al asumir una posición de complicidad, en una etapa en donde toda la comunidad internacional va a imponer sanciones mucho más graves hacia Rusia, es de una torpeza infinita que Venezuela se meta en un conflicto inclusive de apoyar militarmente a Rusia. Por favor, eso es una caricatura, es un chiste, ¿no? Pero es un chiste porque sabemos que no lo va a hacer, pero al acercarse y apoyar una invasión militar que ni siquiera los más radicales de izquierda han realizado, es exponer a Venezuela a que el boomerang de las sanciones hacia Rusia le caiga a Venezuela también. ¿Qué tiene que hacer el régimen de Nicolás Maduro para asociarse y además en el apoyo de algo tan brutal como es la intervención militar y justificar la intervención militar? Yo creo que eso le va a costar mucho a Venezuela, sin necesidad de que Venezuela tenga que meterse en un conflicto que no le corresponde, y que la comunidad en África, en Asia, en América Latina ha rechazado de manera contundente. Esto nos puede traer consecuencias muy graves y Venezuela, que está pidiendo que le liberen las sanciones, puede más bien meterse en un pantano en donde ojalá no sea por el bien de los ciudadanos, pero no tenemos nada que buscar en ese conflicto que además es absolutamente rechazable. Ahora, lo pregunto, embajador, porque en todas las declaraciones, y ahora mismo pienso en la intervención del alto representante para asuntos exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, bueno, las autoridades recuerdan o advierten que no olvidarán la posición de los gobiernos del mundo en torno a este tema y la gravedad de lo que está ocurriendo en Ucrania y lo que podría devenir de este conflicto, de esta guerra iniciada por Rusia. Yo le pediría un comentario a la luz de advertencias de esa naturaleza. Lo escuchamos. Sí, Josep Borrell, que en el caso de Venezuela yo he sido muy crítico, en este debo aplaudirlo de la manera más vehemente por la claridad con la que ha representado la voz de Europa. Y ciertamente el 24 de febrero es, como te decía inicialmente, una página en la historia de la humanidad. Ya este aislamiento de Rusia, esta torpeza, esta agresión contra una nación independiente va a ser de unas graves consecuencias. Eso no se termina ni siquiera con el retiro de las tropas, que es lo que tendría que haber hecho frente a esta vergüenza que ha sacudido la posición rusa. Ya tendría, una de las preguntas, digo, ¿cómo es posible que se sienta a negociar por la presión internacional, pero que sigan los bombardeos? Ese es el cinismo más grande, pues si tú te sientas a negociar es para buscar una salida, no para continuar bombardeando a las ciudades y continuar acosando y matando, ensangrentando las manos del ejército ruso con las vidas de niños, de mujeres, de ancianos. Entonces, por supuesto que no puede decir, bueno, vamos a pasar la página, aquí no ha pasado nada. Esta página de la historia va a costarle mucho a Rusia y a los aliados que se han sumado, los muy pocos aliados que se han convertido en cómplices de esta intervención militar rechazada mundialmente. Finalmente, embajador, la posición que han asumido países como Colombia, cuyo presidente, por cierto, acaba de anunciar, va a sostener reunión con el presidente, con su par de los Estados Unidos, Joe Biden, el próximo 10 de marzo. ¿Qué puede decirnos acerca de este tema? Hemos escuchado declaraciones de la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez expresando preocupación por la cercanía de Venezuela con Rusia y el impacto que puede tener para la región este conflicto, esta guerra en Ucrania. Lo escuchamos. Sí, yo diría que no solamente esta complicidad con una intervención militar. Yo recordaría que cuando la Unión Soviética invadió a Checoslovaquia, el Partido Comunista Venezolano rompió con la Unión Soviética y se creó un nuevo partido, el MAS,
con dirigentes de izquierda como Teodoro Petkov, como Pompeyo Márquez y tantos otros que rechazaron la intervención militar. Si eso fue así por los mismos miembros del Partido Comunista, imagínate tú en este momento en donde hay toda una oligarquía que rodea la corrupción más grande en el caso de Putin y la megalomanía del putinismo que se suma a la Unión Soviética y al zarismo, pero con una situación de desequilibrio. Entonces, claro, la posición no viene solo de la intervención militar, sino antes. Cuando se sentía acosado, el vicecanciller ruso en la reunión de Ginebra utilizó el peón de Venezuela como para decir algo que es insólito, ¿no? Sergei Rybkov dijo que no descartaba una presencia militar rusa en Venezuela y en Cuba, y el ministro de Defensa venezolano, en vez de decir rechazar porque no lo habían solicitado, más bien justificó esa intervención diciendo, bueno, pero los rusos ya están aquí, la cooperación militar rusa ya está aquí. No, él estaba hablando de incrementar aún más la presencia militar. Pero la presencia militar, que es algo sumamente peligroso en un mundo en conflicto, te abre las puertas, y ya ha sido denunciado claramente, a la intervención de otras potencias que tienen el ojo puesto en América Latina. El caso del Irán, el caso del Hezbollah, el caso del Hamas, y en apoyo de ¿qué? De unas fuerzas revolucionarias, guerrilleras, que están vinculadas con el narcotráfico, que ya están en territorio venezolano y que generan un problema muy serio para los vecinos. De manera que Rusia no solamente es un peligro por lo que significa esa escalada militar mundial, sino también porque abre las puertas a un intervencionismo militar de otras regiones conflictivas, en donde nunca en América Latina la tendencia ha sido siempre rechazar las fuerzas extracontinentales. Lo dice nuestra Constitución, lo dicen nuestros acuerdos firmados, como el de Tlatelolco, como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Lo dicen la experiencia cuando han habido conflictos difíciles. Es América Latina la que ha buscado, por ejemplo, en el caso de El Salvador, todo lo que fue el Grupo Contadora promovido por Venezuela, o Guatemala con el Grupo Esquipulas, o el acuerdo de Río que estableció mecanismos latinoamericanos. Hoy en día, ¿cómo es posible buscar a Rusia para que sea facilitador? Que, por cierto, eso habrá que revisarlo. No es posible que Rusia sea facilitador en una supuesta mesa de negociaciones cuando es un dificultador de la paz mundial. Esto da por finiquitado el diálogo con el patrocinio de Rusia, embajador. ¿Qué opina usted? Yo creo que no se puede aceptar la presencia de... El problema del diálogo tiene varias vertientes. Una, Rusia no puede ser facilitador. Esa es la primera cosa. Cuando hay una complicidad tan grande, ¿qué se puede creer de la diplomacia rusa para facilitar qué? Para facilitar una negociación al estilo que están haciendo en la frontera con Bielorrusia, que se sientan a discutir pero siguen bombardeando las ciudades. Esa no es la negociación que hay que buscar. Hay otras vertientes que hay que ver, son las misiones imposibles que piden que el diplomático, entre comillas, Alex Saab, pueda reintegrarse. Es una misión imposible y ellos saben que eso no se puede dar. Este señor está juzgado por los tribunales norteamericanos por lavado de dinero y no lo van a soltar sencillamente porque le den la falsa designación de diplomático. Pero la otra cosa importante es que hay que buscar una negociación que sea distinta a lo que se ha llevado hasta este momento. Hay que buscar una estrategia para no caer en una especie de oxigenación de una tentación totalitaria. De manera que, pero regresando al tema exclusivo de Rusia, sin lugar a dudas, yo creo que la comunidad internacional, que ha rechazado la presencia de Rusia en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el consejo más amplio, el que está en Estrasburgo, que ha excluido la presencia de Rusia en eventos políticos como el Consejo de Europa de Estrasburgo, que ha impedido inclusive la presencia en eventos culturales, en eventos deportivos, en eventos, pero tiene que excluir también la presencia en cualquier mecanismo de facilitación como el que tenía antes. Rusia no puede ser facilitador después de una intervención militar en Ucrania. Embajador Milos Alcalá,
gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, como siempre, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, que tiene que ver con esta especie de nuevo orden mundial que podría surgir, dicen algunos, después de la decisión unilateral de Rusia de invadir Ucrania, con las consecuencias que esto ha traído y la reacción de la comunidad internacional, que se resume en la votación el día de hoy en la Asamblea General de la ONU. 141 países votaron a favor de una resolución que condena la invasión de Rusia a Ucrania. Solo hubo 5 votos en contra y poco más de 30 abstenciones. Nosotros vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a lograr su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Carlos Machado Allison y la seguridad agroalimentaria. Aunque pionero en los estudios de entomología en Venezuela, el doctor Carlos Machado Allison es probablemente más conocido por su experticia en materia de agroalimentación y su empeño por propulsar políticas agroalimentarias que garanticen al venezolano el acceso a los alimentos básicos. Carlos Machado Allison estudió biología en la Universidad Autónoma de México. Se especializó en entomología médica en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y culminó su PhD en genética en la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos. Se desempeñó como docente e investigador de la Universidad Central de Venezuela, donde formó 3 generaciones de profesionales en diversas líneas de investigación de la ecología, entomología médica y la epidemiología. Allí fue director de la Escuela de Biología y del Instituto de Zoología Tropical. Una vez jubilado de la UCB, decide emprender una tarea que siempre había postergado: escribir un libro sobre el problema de la alimentación en Venezuela.
Sin embargo, se encontró que no había información sobre la cual desarrollar sus ideas. Así, comenzó a recabar y sistematizar datos que dieron origen a una serie de libros que lo convertirían en la mayor autoridad del país en el tema agroalimentario. Se dedicó entonces a la docencia en el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, donde fue director de investigaciones. El doctor Carlos Machado Allison es individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, desde donde insiste incansablemente en la necesidad de fortalecer la capacidad tecnológica del país en materia agrícola. Hoy, ante la inocultable escasez de alimentos que vive nuestro país, se hacen imprescindibles voces como la del doctor Machado Allison. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750. La radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa vamos a hablar acerca del impacto que la guerra en Ucrania tiene para Venezuela y las manifestaciones que se han convocado internamente en nuestro país. Nos acompaña Andrés Velázquez en esta parte del programa, dirigente nacional de la Causa R. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes, María Alejandra. Saludos, ¿cómo estás? Bien, mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Lo veíamos en una actividad rechazando esta guerra unilateral que inició Rusia contra Ucrania. Y entiendo que su organización está convocando a una actividad el jueves frente a la sede de la Unión Europea en Las Mercedes. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Efectivamente, ya el pasado lunes 28, es decir, comenzando esta semana, convocamos en Ciudad Bolívar, conjuntamente con el resto de organizaciones políticas, entre las cuales estuvo presente Encuentro Ciudadano, estuvo presente Alianza Bravo Pueblo, por supuesto la Causa R, y COPE y OCA. Estuvimos en la Plaza Páez de Ciudad Bolívar en lo que denominamos un pancartazo. Resultó muy exitoso, con mucha respuesta positiva de toda la población, y para este jueves, es decir, mañana mismo, a las 10 de la mañana, en la sede de la Unión Europea, como respaldo a la Unión Europea por su firme posición, pero adicionalmente o fundamentalmente, mejor dicho, como repudio, como firme y categórico rechazo a esta acción de guerra del dictador Putin contra el pueblo ucraniano, contra esta invasión. Y bueno, hemos estado destacando, tanto en nuestras redes como en declaraciones que hemos venido proporcionando a la opinión pública nacional, hemos destacado que la lucha del pueblo ucraniano, que es por la libertad, que es por la soberanía, por la democracia, es también nuestra lucha. Es la misma lucha del pueblo venezolano. Por esas razones también, o por esos objetivos, estamos nosotros luchando y manteniendo esta condición de resistencia interna en el país, y por eso pues llamamos a condenar a este dictador criminal ruso, y a la vez también condenamos a Nicolás Maduro y su pandilla, quienes han expresado de manera realmente vergonzosa, han dicho públicamente su apoyo y han dado su aplauso al criminal dictador ruso por este genocidio que se comete prácticamente en Ucrania. En ese sentido, pues, señalamos que es una verdadera vergüenza el apoyo de Maduro a Putin, y eso pone de manifiesto esa identidad, esa suerte de entendimiento que tienen estos siniestros personajes para oprimir a su pueblo y permanecer a como sea, a como dé lugar
al frente del poder. Y en el caso venezolano, mucho más grave, dada la situación de usurpación de poder que hace Maduro, porque recordemos todos que el epicentro de esta situación de crisis política que tiene Venezuela hoy día, su disparadero, su epicentro es precisamente el haberse autoelegido Maduro presidente de la República sin respetar ningún tipo de norma democrática ni ley electoral vigente en el país. Bueno, en su opinión, ¿por qué esta guerra, esta invasión de Rusia a Ucrania debe preocupar a los venezolanos, más allá de lo evidente? Lo escuchamos. No hay que perder de vista, mejor dicho, hay que tener presente que en Venezuela hay, o mejor dicho, Venezuela se ha venido convirtiendo en una suerte de enclave militar ruso, de enclave militar de Putin, mediante unos acuerdos que se han venido celebrando que, por cierto, en su mayoría el pueblo desconoce el alcance de cada uno de ellos, pero lo cierto es que en Venezuela hay enclave militar ruso, hay presencia militar rusa. Podríamos decir que hay bases militares rusas en Venezuela y eso, por supuesto, que es una amenaza para los venezolanos, es una amenaza para la región, porque definitivamente Putin, con su alerta a armas nucleares, como lo ha declarado, y su amenaza con armas nucleares, se convierte en una amenaza para toda la humanidad. Amenaza con ese arsenal nuclear no es otra cosa que anunciar el apocalipsis para el mundo entero, es el exterminio. Una guerra nuclear como la plantea o con la que amenaza Putin, bueno, definitivamente es la guerra que nadie va a ganar. Y hoy día vemos la crueldad con la que actúa, con lo cual nosotros, tenemos definitivamente que estar alerta, con personajes desequilibrados como este, porque son capaces de cualquier cosa. Emplear todo su arsenal ruso, su fuerza militar rusa, hoy día contra esta pequeña nación que es Ucrania, y destruirla como lo está haciendo, bueno, no es otra cosa que una alerta para todo el mundo, para toda Europa. Y bueno, gracias a Dios Europa ha mantenido una situación de mucha unidad y ha dado la respuesta al final que todos estábamos esperando, con mucha firmeza, con mucha unidad y una respuesta o una solidaridad que no solo recibiera a quienes huyen de la guerra en condición de refugiados, sino que también ha sido capaz de enviar material de guerra ofensivo para la defensa del pueblo ucraniano. Esto también es algo que yo creo es importante destacar y que en ese sentido, bueno, nos complace efectivamente que la Unión Europea reaccione de esta manera, porque teníamos decepción y duda con relación a ellos, sobre todo por la posición que han venido manteniendo con relación a Venezuela y posiciones poco claras, de dudosa posición, de dudosa firmeza frente al dictador Nicolás Maduro. Pero hoy día, gracias a Dios, frente a esta terrible amenaza contra toda la humanidad y en primer lugar contra toda Europa y luego contra toda la humanidad que representa Putin, está bien esta posición que ellos han asumido el día de hoy. Si permite nuestro invitado, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Nos trasladaba el embajador Milo Alcalay que, en su opinión, Rusia ya no podría participar como observador o acompañante de las negociaciones que se adelantaban en México. Y yo le pedí un comentario de su parte sobre este tema, en general, sobre la situación de la dirigencia política en nuestro país para hacer frente a esta nueva circunstancia y al objetivo fundamental, que es una transición a la democracia en Venezuela. Regreso a la pausa
Le doy la palabra para contestar, ya venimos. Vale. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos en Conexión 750 hablando acerca del impacto que tiene esta guerra, esta invasión de Rusia a Ucrania para Venezuela. Nos acompaña Andrés Velázquez, dirigente nacional de la Causa R. Ha habido varias manifestaciones. Hay una protesta convocada, de hecho, para este jueves frente a la sede de la Unión Europea en Las Mercedes, en Caracas. Y yo le dejaba una inquietud acerca de la posición de Rusia como facilitador o supuesto facilitador de estas negociaciones en México. Nos decía el embajador Milos Alcalay que en su opinión, bueno, ya definitivamente es una posición que no se puede aceptar tomando en consideración el desarrollo de los acontecimientos. Yo le pediría un comentario de su parte al respecto. Lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, yo creo que esas conversaciones dudo que se puedan reanudar nuevamente, porque quien se levantó de esa mesa fue precisamente el dictador Maduro y su representación. Además lo hicieron, como bien sabes, María Alejandra, por la razón más absurda que haya podido tener, que es la de pretender llevar a la mesa de negociaciones como delegado de ellos a un corrupto como Alex Saab, que al final de cuentas, bueno, de acuerdo al juicio que se ventila en los Estados Unidos contra él, bueno, resulta que entre esos papeles privados y secretos ha salido a relucir que hasta agente informante de la DEA era. Entonces, yo en lo personal pienso que la soberbia y la prepotencia de Maduro, de acuerdo a lo que ha venido siendo su discurso, bueno, poco interés tiene en sentarse en esa mesa de México. Pero si se diera el caso, si yo estuviese equivocado y se diera el caso, no soy yo quien decide la delegación, pero comparto plenamente la opinión del embajador Milos Alcalay. Plenamente. Porque ya comentaba yo por allí también hace unos días, el día lunes precisamente, que me entrevistaron sobre eso, señalaba que si en mis manos estuviera, bueno, yo no admitiría como acompañante de Venezuela a Rusia en esa delegación, por una cuestión de principios, por solidaridad con Ucrania, por principio y dignidad democrática, porque somos amantes de la libertad. Cualquiera podrá decir, bueno, si te estás sentando con Maduro, bueno, ya con 2 dictadores es suficiente.
o con uno es suficiente, mejor dicho. Y nos sentamos con Maduro en el entendido de poder encontrar la posibilidad de adelantar un proceso electoral presidencial justo, libre y verificable. Eso por esa razón. Y ellos han venido planteando que hay que ellos abogan por el levantamiento de sanciones y cosas por el estilo, y todo el mundo sabe cuál es la posición de la delegación venezolana y cuál es la posición al final de cuentas del presidente Guaidó. Allí no va a haber levantamiento de sanciones si no hay un acuerdo definitivamente, y eso lo ha ratificado una y otra vez Estados Unidos, que es quien ha tomado las medidas de sanciones contra la dictadura usurpadora de Maduro, y ha señalado con claridad que de no haber acuerdo en esa dirección, pues que se olviden del levantamiento de algún tipo de sanción. Ese comentario también sería es bueno hacerlo, porque hay que dejar en claro sobre todo sobre esas expectativas que se van tejiendo y sobre movimientos que veo, como vi ahora una reciente noticia de una reunión de gobernadores con el embajador Jim Story en Bogotá, en la que, según la nota de prensa, abogarían por el levantamiento de sanciones. Bueno, repito, nuestro aliado y quien le da reconocimiento a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela lo ha dicho una y otra vez. No habrá ninguna consideración para levantar sanciones si no hay un acuerdo definitivo que pueda regresar o retornar la libertad y la democracia en Venezuela, y eso solo es posible mediante una elección presidencial, repito, libre, justa y verificable lo antes posible. Ahora, ¿cuál es la situación de alternativa democrática a la luz de lo que usted comenta, embajador? Andrés Velázquez. Tomando en cuenta, bueno, este comentario que usted comparte con nosotros, que tiene que ver efectivamente con una reunión de un grupo de gobernadores supuestamente electos de partidos que hacen vida en la alternativa en la asamblea electa en 2015. Lo escuchamos. Sí, bueno, yo respeto o mejor dicho, cada quien está en libertad de asumir la política que crea conveniente. Los gobernadores habrán creído conveniente que, solicitándole a los Estados Unidos resolver este problema de las sanciones, levantarle las sanciones a Maduro, va a resolver el problema de crisis política institucional, esta situación de deterioro, de destrucción general que existe en el país, comenzando por sus instituciones, este tema de la desintegración del territorio, este tema de las mafias que gobiernan, el tema de la corrupción o el tema del hambre en Venezuela, se va a resolver con eso. Bueno, definitivamente, todo el mundo está, repito, en libertad de hacer las propuestas que quiera. Pero eso es una ilusión. El que esté pensando que por vía de normalizarle la situación política interna a Maduro va a resolver su situación en alguna gobernación o alguna gestión en alguna alcaldía. Eso es sencillamente, repito, una ilusión. Eso no existe, para decirlo más categóricamente. Eso no existe. Aquí el problema incluso es hasta el de la descentralización, que que los gobernadores no se hayan dado cuenta que la descentralización desapareció en Venezuela y que retrocedimos a los inicios de ella. Bueno, es algo inconcebible. Deberían tener eso claro, y que hoy por hoy una gestión de gobierno regional o municipal definitivamente no tiene detrás suyo
ningún tipo de respaldo institucional, ninguna ley que respalde una gestión descentralizada. Todo dependerá de cómo vayan las cosas con el tirano, cómo van las cosas cómo vaya su relación con el usurpador Maduro. De tal manera que en ese sentido yo no le veo perspectiva positiva alguna a ese tipo de gestión ante los Estados Unidos, ni para las regiones ni para el país. Aquellos que lo quieran creer, bueno, allá ellos, pero yo prefiero decirlo por la calle del medio y que las cosas queden totalmente claras para que nadie se ilusione con alguna posibilidad relacionada con ese tipo de gestión. Y ahora, bueno, sí, eso hay que tenerlo claro. Finalmente le pregunto, si no se retoman estas negociaciones que ha promovido la comunidad internacional, que ahora mismo está muy ocupada con la guerra que inició Rusia contra Ucrania, ¿cuál es el camino en el corto y mediano plazo para los partidos de la Alternativa Democrática que buscan un cambio en nuestro país? Yo creo que la receta tiene que seguir, por lo menos desde mi punto de vista. Así lo creo. En primer lugar, la claridad, María Alejandra, de que una dictadura se enfrenta en unidad. En unidad. No por porciones de opositor, un opositor con una posición, otro con otra, no. Y las cosas en ese sentido en el país no apuntan bien. Aquí hay factores que se definen como oposición, que están, mejor dicho, cohabitando, conviviendo con Nicolás Maduro, y que para ello sería perfecto que aquí no hubiese ninguna otra cosa que altere por estos años el rumbo de Maduro, porque creen que con eso van a llegar a un proceso electoral tranquilos y sin nervios, y ellos van a poder participar con justeza, con reconocimiento en esos procesos electorales. Qué equivocados están. Yo lo que creo es que, uno, unidad frente al tirano. Dos, el tema, perdón, la movilización interna, la presión interna. Continuar tratando de, no solamente de fortalecer el apoyo que ya tenemos en el exterior, en la comunidad internacional, sino adicionalmente tratando de ampliar ese apoyo. Y yo creo que este es un buen momento. En este momento precisamente, donde queda claro después, y se pudo ver cómo en la sesión de ayer de las Naciones Unidas, 4 países se quedaron oyendo al representante ruso. Uno de ellos fue Venezuela. El resto del mundo le dio la espalda. Desprecian al gobierno ruso en este sentido. Pero, repito, 4 de esos 4, uno era Venezuela. Yo creo que eso hay que aprovecharlo. Eso hay que, ahora más que nunca, todo ese trabajo diplomático o representación diplomática que tiene Guaidó en el exterior, debiera emplearse a fondo para poner sobre el tapete cómo Maduro no solamente aplaude la invasión, sino que permite o ha permitido que Venezuela sea un enclave militar donde Putin tiene bases militares, y a eso hay que sacarle el jugo, digo yo. Eso hay que sacarle provecho político en este momento para ampliar y fortalecer todo lo que tiene que ver con el apoyo internacional. Y luego la presión interna. Podremos tener, esto lo digo permanentemente, María Alejandra, podemos tener todo el apoyo mundial, pero si adentro no tenemos la suficiente contundencia, si no tenemos capacidad de movilización para organizar la protesta, para movilizar a nuestro pueblo, para reclamar y para defender nuestro derecho a elegir y defender frente a eventual situación o cualquier situación
de resultados electorales. Bueno, si eso no lo podemos lograr, bueno, estamos fregados. Y yo creo que hacia allá tenemos que movernos, y por eso el esfuerzo que se está haciendo con esta propuesta del presidente Guaidó en torno a crear en Venezuela todo ese movimiento denominado Salvemos Venezuela, y por el lado de la causa R, el Movimiento Libertad, que no busca otra cosa sino la de organizar al pueblo venezolano para que nuestra lucha sea mucho más eficiente, mucho más efectiva, y por supuesto en unidad que trascienda partidos políticos, porque hasta ahora la unidad de la que hablamos en Venezuela siempre está referida a la unidad de los partidos. Yo creo que debemos ir también al encuentro de la unidad de ese pueblo, indistintamente de la militancia política que tenga. Y estos espacios, Salvemos Venezuela, Movimiento Libertad, son espacios para que la gente común y corriente, tenga o no militancia política, pueda de alguna manera organizarse y tener mayor facilidad para su convocatoria a movilizarse. Andrés Velázquez, gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, dirigente nacional de la causa R, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa, que tiene que ver con el impacto de esta guerra, de Rusia contra Ucrania, de esta invasión contra Ucrania, el impacto que esto tiene para nuestro país y las movilizaciones que esto ha generado, el rechazo de dirigentes políticos y de otro tipo de dirigentes, bueno, por lo evidente. Es decir, este acto, esta agresión de Rusia contra Ucrania y con el impacto que esto ha tenido para la población. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Jay Pacheco, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve.